Hola, hola, Aliari por aquí. Bienvenidos a otro segmento de nuestro podcast. Nuestros podcasts son un espacio en donde hablamos de diferentes tópicos, quizás del autismo, de las terapias, de educación. Quizás usted sea un papá, una mamá, sea un familiar o un amigo que solo está aquí para educarse y le queremos dar la bienvenida nuevamente a nuestro segmento. Siempre tenemos también audiencia de terapeutas, que es muy importante si quieren aprender un poquito más. A veces tenemos una información como la que vamos a dar el día de hoy, que es bastante densa, bastante basada en información. Sí. Entonces estamos bien contentas para traerles esta nueva información. Siempre tenemos abiertos nuestros comentarios donde nos pueden dar sugerencias a qué tipos de videos quieren ver, de qué quieren ustedes de que hablemos. Y hoy vamos a estar hablando del ABA. Vamos a hacer una introducción a lo que es ABA. ABA stands for what, Ale? Bueno, ABA en las siglas en inglés significa Applied Behavior Analysis, que en español se traduciría como la aplicación a la conducta analítica. So, estamos hablando de cómo se comporta el ser humano, incluso pueden ser los animales igual, pero ABA es basada estrictamente en el ser humano. Por eso es que viene la parte de Applied, que es la parte de lo que es significante para la sociedad, y tiene un factor bien grande en la parte ética. So, de eso se trata ABA, y básicamente lo que hacemos en ABA o en la terapia de conducta o la terapia de behavior, como la conocen mucha gente, es modificar el comportamiento humano, en este caso de Azul Therapy Services, que es en el centro donde nosotros trabajamos directamente. Lo que hacemos es trabajar con niños, con pediatría, sí. Y lo que hacemos es modificar el comportamiento de nuestros niños. Entonces, antes de nada, quiero dar un pequeño disclaimer, un pequeño aviso, sí. Antes de empezar. Todo lo que vamos a estar hablando aquí es basado en nuestros conocimientos. Ari es estudiante ahora mismo de Applied Behavior Analysis y yo soy BCBA, so ya pasé todos mis estudios de Behavior y basamos todos nuestros conocimientos de todo el research que tuvimos que hacer en la escuela, lo que vemos del día a día acá y por supuesto en Cooper, que es la Biblia de Behavior, es el libro. Es un libro de este tamaño. Sí, donde se explican todos los conceptos, donde está mucha información, todo el research que se hizo antes de que las terapias salen al aire, antes de que fueran aprobadas y testeadas con humanos. Entonces, dicho esto, quería dejarles saber que ABA, como ya les dije, es la aplicación de lo que es modificar el comportamiento. Uh-huh. Es decir, hay muchas veces que nuestros niños tienen comportamientos maladaptivos, y cuando digo niños, pueden ser niños y adultos, o los animales incluso también tienen comportamientos que no son deseados o que no son socialmente significantes. Apropiados. Y nosotros lo que usamos son técnicas de reemplazo o intervenciones uh-huh. Para poder ayudarlo a que ese comportamiento sea un comportamiento socialmente aceptado. Y básicamente en eso nos basamos. Es un principio en donde se usa lo que es el reforzador y se puede usar el punishment o el castigo. Muchas personas ven eso como algo malo, pero no tiene por qué ser negativo. En verdad, behavior es algo bien extenso. En un video no nos es suficiente para hablarle todo lo que hay dentro de behavior, pero lo que queremos darles como una introducción de que sepan a qué se están enfrentando a nuestros niños cuando vienen a este tipo de terapias, o en qué nos basamos, de dónde viene toda esta nueva terapia, que quería decirles que no es tan vieja como otras ciencias. Cuando digo ciencia estamos hablando de psicología, o estamos hablando a lo mejor de la terapia de OT, que Ari, ¿desde cuándo está la terapia de OT? Que tú los otros días lo estabas hablando. En las redes sociales sí hicimos un pop quiz sobre la terapia ocupacional, porque abril es el mes de la terapia ocupacional, y yo compartí que esta terapia está desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde los terapistas ocupacionales fueron reclutados para asistir con los soldados que fueron quizás heridos en la guerra, y de ahí de verdad que ese campo ha crecido inmensamente. Muchísimo. Los terapistas ocupacionales trabajan muy cercanamente con los terapeutas físicos también, y ellos tienen mucha experiencia trabajando con personas mayores, con bebés pequeños, y es una terapia muy bonita que lleva muchos años. Cuando la comparas con la terapia de behavior, que es más reciente, sí, pero igual es considerada una ciencia porque tiene mucho research. Hay muchos científicos, psicólogos que se han devoted themselves a lo que es trabajar y estudiar y aprender. Quiero compartir, Ale, antes de que empecemos a hablar sobre la historia de ABA, quiero hablar un poquito sobre lo que define un comportamiento. A nosotros nos enseñan que if a dead man can do it, then it is not a behavior. La traducción sería: si una persona que no está viva puede hacerlo, entonces no es un comportamiento.
Muy bien, sí. Eso básicamente lo que significa es que el comportamiento es todo lo que el organismo, la persona puede hacer. Es decir, cuando Ari pone ese ejemplo, lo que queremos decir es, por ejemplo, laying down, estar acostado, no es un comportamiento. Pero una vez que uno piensa que levanto la mano, eso sería un comportamiento. Hay comportamientos, por supuesto, que son habituales, que lo hacemos diario. Hay comportamientos que son maladaptativos, que le llamamos de esa forma maladaptive behaviors, porque son comportamientos que no son adecuados y a los que más estamos acostumbrados a ver son topográficamente definidos como el de la perreta o el tantrum, que cuando lo definimos es cuando el niño se tira al piso, llora. Somos bien específicos patalea. En behavior cuando hablamos de behavior. Valga la redundancia, cuando hablamos de la conducta como tal, porque la conducta es bien específica y difiere de un organismo a otro, de una persona a otra, muchísimo. La perreta que da un niño no tiene por qué ser igual que la perreta de otro niño. So, en behavior somos bien objetivos, bien específicos. A la función de ese comportamiento. Quizás un niño tiene una perreta, por así decirlo, en inglés se dice tantrum, porque quiere un lollipop, y otro niño tiene una perreta porque quiere atención. Exacto. En verdad, behavior tiene 4 funciones. Estamos hablando de lo que es la atención, que aunque piensen que es algo bien vague, aunque piensen que no lo hace por atención, hay pequeños detalles que pueden indicar que un niño está haciendo la conducta por atención. La atención se puede dar de muchas maneras, simplemente una mirada es una forma de atención. Entonces hay muchos no hagas eso. Exacto, le estamos dando la atención que él quiere, si eso es lo que él desea, que se le hable en ese momento. Entonces, hay muchas formas de atención y es una de las funciones principales del behavior. La otra es escape o avoidance, cuando uno no quiere estar en una situación o cuando uno quiere salir de esa situación. Y hay momentos donde, sobre todo los niños, lo hacen mucho si no quieren una actividad que es no preferida. Por supuesto, van a entrar en una perreta o van a entrar en un non-compliance o van a entrar en cualquier comportamiento que los lleva a ellos a escapar. ¿Por qué? Porque en un momento previo, es decir, antes de la terapia, el padre le ha dejado escapar de esa situación. Vamos a decir, para poner un ejemplo, el niño quiere un lollipop en una tienda, se tira al piso, empieza a llorar. ¿Qué va a hacer el padre? Por tal de que no haga el show, va a coger y le va a comprar el chupa chupa. Ese niño aprende que cada vez que él quiera algo, si tiene un tantrum, puede tener escape a esa situación. O en este caso, usé tangible. Exacto, él quería caramelo. Pero bueno, si no quiere hacer la actividad, el padre, para que no llore, le quita la actividad. Él está escapando, se está cogiendo esa función que él quería. Escape es la segunda, tangible, que fue el ejemplo que les dije, es la tercera. Cuando alguien quiere algo tangible es que quiere algo físicamente, ya sea un lollipop, un juguete, una actividad específica. Eso es algo que pueden tener. Y la cuarta, que es la que nos es más difícil entender, sobre todo a los padres que a veces no entienden y me dicen, no, ese comportamiento salió de la nada. No existe, nosotros somos, como ya les dije, bien objetivos. Nosotros tenemos gráficas, nosotros miramos a lo que son el producto, miramos bien a lo que se está haciendo y nada pasa por una razón que no se sabe. Todo tiene una razón y a veces cuando no encontramos esa razón, lo más probable es que este comportamiento sea sensorial y es otro mundo, es otro video porque la parte sensorial es bien amplia. Es cuando vemos que el niño se gets excited, como mueve las manitos, hace hand flapping, o puede verse de muchísimas maneras, pero es otra de las funciones de comportamiento. Entonces son las 4 principales y son las que nosotros trabajamos a fondo en el comportamiento humano. Sí, ahora que dimos una pequeña introducción a lo que define un behavior, vamos a empezar hablando sobre las diferentes figuras que hay en este mundo de behavior. Hay varias que son muy bien conocidos y uno de los que queremos presentarles hoy es Ivan Pavlov. Él es el creador, es muy conocido about classical conditioning. Esto se trata sobre cuando tú tienes un comportamiento que no es condicionado y luego lo asocias con otro comportamiento o con otros estímulos para después condicionar ese comportamiento. El ejemplo más famoso es un experimento con un perro y la comida. Cuando los perros escuchan quizás las bolitas, cuando lo echas en el bowl, el perro empieza a salivar y eso es un comportamiento que el perro no hay que entrenarlo para hacer eso. Ahora, Pavlov descubrió que si tú suenas una campana cuando le estás echando las bolitas, cuando le estás dando la comida, tú puedes entrenar ese perro a que salive
cuando escucha esa campana, and that is called classical conditioning. It is the pairing of an unconditional stimulus to a conditioned stimulus. Con un lenguaje más adaptativo a ustedes, los padres, que a lo mejor no han estudiado o no tienen el conocimiento, básicamente se trata de unir dos acciones que antes no estaban para nada relacionadas y ahora tienen una relación. Si antes el perro podía escuchar una campana y para eso tenía cero importancia. Una campana es un sonido X, no tenía ningún valor para él. Pero una vez que lo empezamos a comparar con la comida, es decir, sonamos la campana y inmediatamente damos la comida, eso es un reforzador inmediato. Eso significó que para él lo que antes no tenía importancia, que era la campana, automáticamente empezó a tener una importancia, y es que después de la campana venía la comida, cuando escuchaba la campana ya salivaba. Entonces es algo muy común y es uno de los principios en los que nos basamos más. Para darles otro ejemplo que quizás se les sea más familiar, un niño siempre quizás puede, de la misma manera tiene hambre, cuando escucha la comida le entra esa sensación, pero el niño puede asociar el timbre del horno a la comida. Anteriormente, cuando escuchaba el horno, no podía tener ningún significado, pero ahora, después de varias instancias en cual suena el horno y después el niño tiene acceso a la comida, ya él empieza a asociar ese timbre ¡ting! Del horno con la comida. Sí, incluso les puede dar hasta más hambre cuando sienten, puede que no se estén acordando en ese momento que tengan hambre, pero incluso en cuanto escuchan el timbre, pues ya se acuerdan de que, ok, necesito comer, tengo hambre. Y otro ejemplo muy bueno que nos acabamos de acordar es igual con el limón. Piensan de un limón y enseguida van a ver cómo se salivean. Y no nacimos sabiendo lo que es un limón, tuvimos que probarlos para darnos cuenta que era un sabor amargo. Es lo mismo, es classical condition. Nosotros es algo condicionado, es algo que aprendimos. Y él vino con este principio back on the days. Hace muchos años. Y es una de las bases de behavior analysis, porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar en nuestro comportamiento, que podíamos modificarlo. Como les expliqué, es básicamente lo que hacemos aquí en behavior. Ok, Ale, ahora quiero hacerte un pop quiz, because aunque Pavlov es muy reconocido en este mundo de ABA, de la terapia de behavior, él no es considerado el padre de esta terapia. Y quiero, Ale, a ver si tú te acuerdas. Ok, bueno, claro que me acuerdo, cómo no acordarme. Creo que fue el nombre que más escuché en toda la carrera y todavía sigo quoting him cada vez que hablo de behavior. Y el father es Skinner. B.F. Skinner. B.F. Skinner. Este señor fue el que terminó de completar el pozo, porque por supuesto ya había muchos researches, muchas investigaciones, muchos descubrimientos, psicólogos, hablando acerca del comportamiento humano. Sabemos en la psicología, Freud, Watson, muchas personas que han hablado acerca del comportamiento humano, que han hablado acerca de las... Y que han propuesto diferentes teorías, exacto. Pero Skinner fue la persona que como cerró el círculo, como que dijo, aquí está faltando una pieza. Y quiero mencionar a otra persona que fue muy importante en behavior, que es Watson. Watson creó un sistema donde él se dio cuenta que si tú presentabas un estímulo y después venía la respuesta. Entonces era como acción, reacción, pero él le faltaba un pequeño detalle que era... Él no creía en lo que pasaba internamente. Todo lo que fuera pensamiento, lo que pasa adentro, si a veces nos sentimos down y qué sé yo, tenemos un pensamiento de que quieres hacer algo, pero lo tienes en tu mente, pero no lo accionas, para él eso no era importante. No era un comportamiento. Exacto. Y Skinner lo que hizo fue venir y decir, ok, eso no es cierto, porque nuestros pensamientos, nuestros private events, que es como él le llama los eventos privados, son muy importantes en la forma en que nosotros nos comportamos. Porque si yo estoy pensando que necesito hacer algo y yo estoy pensando que ok, ahora mismo voy a ir a coger la pelota. Eso es importante porque eso es el antecedente a tu acción de ir a coger la pelota, por poner un ejemplo. Entonces, Skinner fue el que puso ese missing piece que faltaba del comportamiento humano y por eso es considerado el padre. Además de por muchas cosas, por supuesto, mucho research. Y él tiene un ejemplo muy importante parecido al que explicó Ari, que se llama el Skinner Box, que es muy famoso, probablemente muchos de ustedes lo hayan escuchado, que es con una rata. También lo hizo con palomas, pero el más famoso es un Skinner Box con rata, donde él tenía su pequeña cajita, donde tenía una rata, tenía como un label para un botoncito para apretar, tenía dos de colores, uno rojo y una luz y una verde, y un dispensador de comida. Entonces, en esta caja
pasaron dos cosas. Vamos a poner aquí que la rata nunca había sido estudiada antes. Él era una rata que nueva, una rata nueva en la caja, que no tenía ningún comportamiento como... relacionado con las luces ni con apretar en botoncitos. Exacto. Que Su podía hipótesis, descansar la comida. exactamente. Su hipótesis era que la rana iba a aprender... La rata. La rata. Dije rana. Rana, sí. La rata iba a aprender cuándo iba a poder coger comida. Entonces, lo que pasó la primera vez, un comportamiento que nunca había tenido la rata, fue que apretó el label, la luz estaba en roja y tuvo un pequeño electroshock. ¿Qué fue eso para Skinner? Un punishment. So, la rata, Una consecuencia, un castigo. Exacto, basado en repeticiones, cada vez que esa luz estaba en rojo, iba dando pequeños shocks a la rata. ¿Y qué pasó? Eso se convirtió en un estímulo condicionado, es decir, ya un punisher. Y ya la rata, cuando estaba la luz roja, no apretaba el botón para comida. ¿Por qué? Porque ella sabía que cuando estaba la verde, debido a las mismas repeticiones, cuando estaba la verde, ella apretaba y salía comía, que era eso, un reinforzador, que son los principios de ABA, punishment, reinforzadores y extinction, que lo vamos a hablar en otro video. Entonces, este ejemplo demostró la hipótesis que él tenía, que somos capaces de modificar nuestro comportamiento basado en las consecuencias. Entonces, lo que antes Waston hablaba que era estímulos-respuesta, se convirtió en estímulos-respuesta-estímulos. ¿Por qué? Porque tú tienes el primer estímulo, que es ya sea la luz verde o la luz roja, o es decir, ya sea y después la consecuencia, que ya sea el shock o la comida. Ale, disculpa que te interrumpa, pero para agregar, ese first stimulus de la luz también es llamado un antecedente. Un antecedente, sí. En el modelo, lo que decía Waston, que fue la persona que hablamos primero, el estímulo response, o el estímulo de la respuesta, y lo que dijo Skinner fue que después esto era un estímulo-response-stimulus, que es lo que nosotros llamamos y es lo que más usamos en ABA, que es antecedente, behavior, consecuencia. O antecedente, conducta, consecuencia. Y en esta consecuencia estamos hablando de que esta consecuencia es basada en un learning process. Ya ustedes aprendieron, ya la rata aprendió que la luz roja era para un punishment, la luz verde iba para un reinforcer. So, esto se vuelve otro estímulo. ¿Por qué? Porque ya lo tiene aprendido. So, esto es como el big turnout que él dio en sí, behavior, como la gran pieza que faltaba. A partir de ahí se basan todos los conceptos que tenemos. Por eso nosotros trabajamos mucho con un ABC. Nosotros tenemos que saber cuál es el antecedente, cuál es el behavior, cuál es la conducta y cuál es la consecuencia. Por eso cuando hacemos una evaluación de behavior, por ejemplo, es muy importante conocer qué es lo que está pasando antes de que el niño, por ejemplo, tenga su perreta o tenga su falta de comunicación o su cualquier behavior específico. Necesitamos saber qué pasó antes y qué pasa después. Para ponerles un ejemplo rápido, vamos a decir el mismo ejemplo que le puse en la tienda. El niño lloró, la mamá le dio el lollipop. So, esa consecuencia, darle ese lollipop, es lo que conlleva que ese niño en un futuro repita a ese comportamiento. ¿Por qué? Porque esa consecuencia afectó en su antecedente para la próxima vez. So, yo sé que es un poquito complicado, pero básicamente es lo que pasa. Todo tiene una función, todo tiene un ABC y en eso nos basamos cuando estamos trabajando los comportamientos de los niños o de los seres humanos como tal, de los animales incluso, como ya sabemos. Y bueno, aunque en estos momentos, en estos tiempos, las teorías de Skinner es widely accepted, es aceptado y es reconocido, en ese momento no lo era y por eso es que la teoría de él coge el nombre Radical Behaviorism, porque en ese tiempo era algo revolucionario. Las personas no entendían cómo era que lo que pasaba dentro de la mente se podía ser afectado basado en las consecuencias. Exacto. Y para crear una comparación, los métodos de Watson fueron llamados Methodological Behaviorism, que decía que el comportamiento era solo lo que se podía observar. Y cuando comparamos Pavlov a Skinner, el proyecto, el experimento de Skinner era operant conditioning y el de Pavlov era classical conditioning. So, esos son más o menos los principios en cuales ABA se basa.
Exacto. Y quiero aclarar que incluso aunque han pasado todos estos años, y estamos hablando alrededor de 80 a 90 años, no sé si lo mencioné antes, creo que no, de 80 a 90 años de que toda esta ciencia se puso together y que se empezó a usar en humanos, ha habido mucha controversia porque, por supuesto, hay mucho concern ético, hay muchas preocupaciones de la parte ética y eso es por la razón por la cual nosotros en Behavior Analysis, en Applied Behavior Analysis, en ABA, tenemos una gran sección, una gran parte en ética y lo que es la integridad del cliente, lo que es la seguridad del cliente, lo que es la privacidad, todos son partes muy importantes de lo que es nuestro trabajo. Es decir, nosotros no podemos aplicar un concepto si no está en la parte ética. Nosotros no usamos un punishment si ya nos agotaron todas, no usamos un castigo, para hablarles un poquito más entendible. No usamos un castigo si no aplicamos ya todos los reforzadores, todas las partes alternativas de ese comportamiento. Entonces, quiero que sepan que hay una gran parte ética en la que usamos, que eso ha tenido muchos misconceptions en el pasado, ha tenido muchas veces que se ha dudado, muchos padres todavía incluso en el día de hoy no se sienten cómodos porque piensan que a lo mejor trabajamos con bribery, con el chantaje, como le pueden llamar muchas personas, que es como, sí, pero mi niño no es como un perrito, a veces me lo comparan, que cuando hace algo bien tú le das un caramelo. No lo vean de esa manera. Nosotros somos seres humanos, todos trabajamos por reforzamiento, todos trabajamos por reinforcers. Eso pasa en el día a día. Nosotros vamos a buscar un vaso de agua cuando tenemos sed. Eso es un reforzador. Nosotros nos levantamos, cogemos el agua y la tomamos. Esto es reforzador para nosotros si tenemos sed en el momento. Nosotros nos levantamos día a día y vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos... además de la sensación que nos da hacer lo que nos gusta, también tenemos un reinforcer monetario, tenemos un dinero, que es un reforzador generalizado, que con dinero después nos podemos comprar muchas más cosas, nos pueden dar mucha facilidad. En verdad no estamos enseñando un concepto malo, al revés, es algo del día a día, es lo que hacemos, es lo que hace el humano, y no lo vean como bribery, no lo vean como chantaje, es algo que no... No, y quizás es algo que nosotros mismos usamos. Por ejemplo, hoy mismo completé cierta cantidad de trabajo, me voy a reward myself con un café. I'm going to treat myself. Y es lo mismo con los niños. Claro. Es crear un énfasis en los comportamientos buenos en vez de crear un énfasis en los comportamientos malos. Muchas veces nos enseñan en la escuela que un padre, en vez de aplaudir a su niño por lo bien que hace, por las tareas que entrega, no acknowledges ese comportamiento, no habla sobre ese comportamiento y instead dirige toda su atención a los malos comportamientos. No le dice al niño, gracias papi por hacer tu tarea, pero en vez dice, ¿por qué no hiciste eso? O ¿por qué la maestra me está dando quejas? Se enfoca más en regañar en vez de aplaudir. Y si nosotros cambiamos la forma en la cual hablamos con nuestros pequeños, entonces podemos promover el buen comportamiento, el comportamiento apropiado. Sí, el reinforzador tiene por supuesto el punishment, el castigo, tiene un peso muy grande en el comportamiento humano, pero es muy invasivo. Nosotros solamente usamos el punishment o usamos el castigo. Hay muchas formas de punishment, muchas formas de castigo. No solamente lo que decimos al buen cubano como una nalgada. No, nosotros no trabajamos de esa manera. Hay muchas formas de punishment. Punishment puede ser un no se hace. Eso es un tipo de punishment, un reprimand. También puede ser quitar un estímulo, quitarle un objeto de preferencia. En verdad hay mucha falta de información allá afuera acerca de las técnicas que se usan, pero lo importante que quiero que se lleven en este video es que todo pasa por un proceso ético. Nosotros no hacemos nada que no sea éticamente aprobado, que no sea válido para la sociedad. Y es algo que quiero que se lleven, que no se asusten, que no piensen que es un proceso invasivo para su niño, para nada. Nosotros tratamos de que sea lo menos invasivo posible. De hecho, todos los reforzadores no son tangibles. Al contrario, nosotros tratamos de empatar mucho lo que es el reforzador social con el reforzador tangible. Por eso vemos muchas veces a los terapeutas de behavior, incluso a otros terapeutas, porque esta parte del comportamiento lo usan todos los terapeutas, en verdad, el good job, lo estás haciendo muy bien. Todas esas cosas nosotros que no tienen un valor para tu niño, nosotros lo vamos enlazando con estos reforzadores físicos que puede ser un sticker, no ni siquiera tiene que ser un caramelo. Entonces, Ale, me gusta que mencionas el good job porque a veces los padres piensan que un reforzamiento es un objeto y no es así. Nosotros usamos siempre mucho el verbal praise. Es cuando una usa sus palabras para reforzar un comportamiento. Great job, good looking, thank you for saying hi, I love your manners. Todo eso se
caracteriza para reforzar un comportamiento. No es solo el caramelo, no es solo un objeto. Exacto, eso es una parte importante que sepan ustedes porque, como ya les dije, no es tan invasivo como parece. Tenemos muchas técnicas que podemos trabajar en behavior. Definitivamente. Y Ale, también muchos padres quizás se asustan, o parte de la controversia es porque antes de existir este campo de ABA se practicaba, se usaba lo que es el EAB, que es el EBA, el Experimental Behavior Analysis, y eso era una fase de experimento en cual quizás se usaba más en los sitios de laboratorio donde se trabajaba con animales. Exactamente, lo que hizo Skinner, lo que hizo Pavlov, lo que hizo Watson en su momento también, que era trabajar con animales, que es la parte de Experimental Behavior Analysis. No era comprobado para trabajar con humanos. Es decir, el servicio que trabajamos con humanos es el ABA, que como les comenté tiene la parte de Applied, que es la parte que es Socially Significant, que es la parte de ética. Sí, y bueno, eso concluye todo nuestro pequeño introduction a ABA. Vamos a continuar hablando sobre el ABA porque es un tópico que tiene mucha información. Como ya les dije, esto por supuesto lleva años de estudio, no se puede aprender todo pero en un video, pero es importante que ustedes como padres sepan qué tipo de terapia se le está dando al niño y de dónde se basa, y nosotros lo que queremos es aquí en estas sesiones irle poquito a poquito enseñando, demostrando la importancia que tiene y los resultados que vamos a después observar en nuestros niños. Y también quiero que sepan, que lo tenía en mente hace rato, no piensen en comportamientos negativos, solamente estos que vemos como pegar o tantrums, perretas, cuando son agresivos. Hay mucha desinformación acerca de eso. Para que un niño necesite behavior, no necesariamente tiene que ser un niño agresivo, no necesariamente tiene que ser un niño que se autoagrede, no necesariamente tiene que ser un niño, como dicen muchos padres, malcriados. No, hay muchos comportamientos. Como ya le dije, el comportamiento es todo lo que el ser humano hace. Y hay como comportamientos maladaptativos como el de no ser social, como el de off-task behavior, que es cuando no quieres hacer la tarea, cuando no quieres aguantar el lápiz. Está el non-compliance, cuando no te gusta hacer un tipo de actividad, entonces el niño quizás se sienta así. Se inhiben y no socializan, no comparten con otros niños. El hecho de compartir, el hecho de decir, de saludar, el verbal behavior, la parte de comunicación, que por eso nosotros tenemos un gran peso en lo que es verbal behavior y trabajamos tan cerca con los speech therapists, con los terapeutas del habla, porque es que la parte verbal es un comportamiento y hay muchas veces que estos niños no hablan o no se comunican porque no tienen las habilidades o porque simplemente encontraron otra manera mal adaptativa, un behavior inapropiado para hacerlo, que no es el correcto. Otro comportamiento, Ale, que nosotros trabajamos mucho es el elopement o el bolting, que es algo que nosotros trabajamos por la seguridad del niño, que quizás el niño se pueda ir corriendo de la mesa, pueda abrir una puerta e irse hacia la calle. Tenemos muchos casos. Los safety awareness, sí. que el niño no reconozca el peligro. Hay muchísimos comportamientos que pueden estar perjudicando a nuestros niños y que ABA puede ayudarlos a reemplazarlos por comportamientos más adaptativos. Definitivamente, y esperamos en siguientes videos compartir con ustedes cómo es que un padre puede empezar la terapia de ABA para su niño, cuáles son los requisitos, cuáles son los doctores que tienen que visitar, cuáles son los terapeutas que van a formar parte del equipo de su pequeño y demás cosas. Definitivamente, si ustedes tienen alguna pregunta, nos pueden visitar en la sección de los comentarios, nos pueden dar un thumbs up si les gusta este tipo de video y nos puede dejar saber si quiere seguir escuchando sobre la terapia de behavior o si quiere también que hablemos sobre la ocupacional, del lenguaje, terapia física, si les gustaría que nosotros invitemos a algún terapeuta. Ale es BCBA, quizás a ustedes les gustaría que yo le haga una entrevista sobre cómo es que ella hace la terapia con sus niños o cómo es que ella da la supervisión, porque eso es una parte muy grande también de la terapia de behavior y es la supervisión entre colegas para asegurarse de que todos los planes, las intervenciones se están aplicando usando de la forma correcta. Exactamente. Entonces, nada, espero que stay tuned, como dice Ari, síganos para encontrar toda esta nueva información y con mucho gusto estemos aquí para ustedes. Para ayudarlos, para educarlos y para seguir compartiendo información. Hasta luego. Bye.